Muy buenas noches, bienvenidos a Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo te va, Sole? ¿Qué tal, Leandro? Bien, hoy nos vamos a meter con un tema de muchísima importancia y también de muchísima actualidad. Como ustedes saben, la Ley de Urgente Consideración se conformó una comisión de expertos para hacer un diagnóstico y emitir una serie de recomendaciones hacia una reforma de la seguridad social. Esta comisión que se integró mayoritariamente con representantes del gobierno, técnicos y representantes del gobierno, pero también con representación de la oposición y de las organizaciones sociales involucradas, especialmente los trabajadores y la organización... del PIT-CNT. Exactamente, el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas de Uruguay. Y también alguien por las patronales, ¿no? Sí, María Elvira Domínguez, ¿no? Fue la representante de los sectores empresariales de esta comisión. Bueno, tuvo una serie de hitos. Primero produjo ese diagnóstico, después tenía un plazo para emitir las recomendaciones, pidió postergación en varias oportunidades, hasta que finalmente la última postergación llegaba hasta el 31 de octubre. Hace unos días, el sector mayoritario de esa comisión entregó un borrador de recomendaciones a las fuerzas opositoras para ser analizadas por la oposición y finalmente emitir sus recomendaciones. Hemos decidido en el día de hoy, ya vencido esos plazos, y donde ya existen posicionamientos claros, tanto de los trabajadores como de los jubilados, como de los propio Frente Amplio, que es el principal partido de la oposición, hacer un análisis de lo que se recomienda para esa reforma que el gobierno pretende que se trate en el Parlamento después que se realice el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que si la Corte Electoral sigue este proceso de validación de firmas, con la tendencia actual parece claro que va a haber referéndum y que además es muy probable que se fije entre los meses de marzo, abril del año que viene. Así que será un debate probablemente de esta reforma de la seguridad social que ingresará al Parlamento en el segundo trimestre del 2022. ¿Sí? Para hacer esta conversación, para tener esta charla, hemos invitado hoy al economista Hugo Bay, que es licenciado en Economía y tiene también una especialización, un posgrado en estas áreas de la seguridad social hecho en la Universidad de Alcalá, de Henares, y es investigador del Instituto Cuesta Duarte de PIT-CNT. Ya ha estado con nosotros en varias oportunidades en Legítima Defensa. También nos va a acompañar el economista Gabriel Regalado, que es asesor del representante de los jubilados en el directorio del Banco de Previsión Social. Es licenciado en Economía, asesor de Sixto Amaro y es el representante de ONASPU, el técnico que representa a ONASPU en el seno de esta comisión. Y nos acompaña la economista Jimena Pardo, economista con un posgrado también en el área vinculada con los asuntos de seguridad social, docente de la Universidad de la República y representante, una de las 3 representantes del Frente Amplio en la Comisión de Expertos sobre Seguridad Social. Así que si te parece, vamos a la presentación y ya iniciamos esta mesa con los invitados. Vamos. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, hacer tus comentarios, poner me gusta, activar la campanita como buen youtuber. Y también puedes hacer lo mismo en la fanpage de Facebook. Podés poner me gusta, compartir en tu perfil y todo eso nos ayuda a que cada vez más gente conozca el programa y cada vez más gente nos pueda ver. Bueno, vamos a presentar a los invitados. ¿Cómo te va, Hugo Bay? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias a vos por venir. Además, estamos en este fin de semana, es un fin de semana de congreso del PIT-CNT, así que todas las personas Hoy viernes, sábado y domingo va a ser
Exactamente, Congreso. exactamente esos días. Exactamente. Tiene un congreso muy particular porque, bueno, particular no, pero implica una renovación de la dirección. Claramente el presidente del PIT-CNT en ejercicio, aunque está en licencia, Fernando Pereira, Ya no va a volver. es uno de los 3 candidatos que compiten por la presidencia del Frente Amplio, así que el presidente tiene que procesar un cambio en su dirección política. Y bueno, todo eso me imagino yo que lleva discusiones de lo más importantes, además de los temas de la agenda nacional, internacional, que afectan a los trabajadores, que también se tratan en el Congreso. Gracias, Hugo, por venir. Bueno, muchas gracias, Gabriel Regalado, por venir. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A vos te tocó nada menos que representar la posición de la Organización Nacional de Jubilados en el seno de esta comisión, que es, bueno, es indudable que los jubilados es como que lo miran en tiempo real, ¿no? Claro. Pero esto afecta a los trabajadores, pero claro, puede haber la ilusión de algunos trabajadores de que sea un tema que lo afecte dentro de mucho tiempo. No, es un tiempo que pasa muy rápido. ¿Vos decís? Sí, créeme. Tendrías que ya estar preocupándote. Bienvenida, Jimena. Yo que vos le haría Pardo. caso. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. No teníamos necesidad de tanta honestidad. Yo te Así diría somos que Ella nosotros. dice eso porque cumplió años esta semana, ¿no? no tiene nada que ver. está como Es un tema afectada. que Una persona hay que prevenida. atender, claro, a tiempo. Y además ya le ¿Viste eso queda... de previsión social? No quiero decir que le queda poco para la edad jubilatoria, sobre todo porque no sé cuál va a ser la edad jubilatoria. No se sabe todavía. Bueno, tampoco nosotros. Bueno, vamos a meternos entonces en esta reforma. Una de las cosas que por lo menos yo tengo siempre presente es que las reformas de la seguridad social son siempre algo que en el sistema político hay como un consenso que son necesarias de hacer, pero que todo el mundo, todo el sistema político tiene miedo siempre como de abordar porque son en general muy impopulares. Cosa que yo entiendo bastante bien, lo hablaba hace un rato con Sole, porque todas las reformas de la seguridad social parece que van siempre orientadas a que tengas que trabajar más y a cobrar menos. Entonces no veo por dónde puede tener popularidad una reforma de este tipo. Ahora bien, así como titulares, este proyecto, esta propuesta que hace la mayoría de la comisión, ¿va a involucrar que los trabajadores, en el caso de que después se legisle en ese sentido, tengan que trabajar más tiempo para poder jubilarse y accedan en principio a una jubilación menor a la que estarían accediendo en este momento? ¿Alguien que quiera arrancar? Sí, bueno, nosotros igual después, si querés, comentamos el Frente Amplio que ha definido su posición, porque, digamos, capaz que como previa, esta comisión venía trabajando conjuntamente los 15 miembros, los 9 que representan o a los miembros del Poder Ejecutivo o a los partidos integrantes de la coalición de gobierno, y hacia julio se nos comunicó por parte del oficialismo que ellos iban a elaborar el documento de recomendaciones, ellos, y luego lo iban a compartir con nuestra delegación, la del Frente Amplio, con la delegación de los trabajadores, jubilados y empresarios. Dijeron, ¿para qué vamos a juntarnos para discutir esto así? Son metodologías de trabajo, la verdad es que a nosotros nos parece que por lo menos desde el punto de vista de lo que es la metodología, a uno le impide solicitar otros estudios, evaluar otras alternativas, siempre entendiendo, y esto lo quiero dejar claro, que el Frente Amplio hubiera preferido, y de hecho es su lógica de cómo, por algo que tú también decías, estas reformas, sobre todo cuando son por problemas financieros, siempre requieren un consenso y un convencimiento de la necesidad, y el Frente Amplio esas cosas siempre las ha tramitado a través de profundos diálogos sociales y una intrincada relación entre esos diálogos sociales y el nivel político. O sea, acá obviamente hay limitaciones técnicas, eso no lo niega nadie, hay una necesidad de una reforma, el Frente Amplio también lo comparte, pero estas cosas se tramitan para nosotros en un nivel donde lo técnico y lo político van juntos. Porque, digamos, porque uno elige algunas opciones y no elige otras, eso es político, no es técnico. O por lo menos son definiciones políticas que toman los técnicos. Entonces, dicho eso, eso a nosotros, por lo menos desde el Frente Amplio, y antes de pasar, digamos, a los contenidos, que sí tenemos algunas cuestiones respecto a lo que tú decías, de por qué no apoyamos sobre todo los lineamientos generales de reforma para el BPS y la SAFAP, que es como el bloque central, digamos. Pero
Pero hay aspectos de forma que nosotros también condicionaron o fueron en este sentido de la decisión que tomó el Frente Amplio, que es este documento que finalmente desde julio hasta octubre trabajaron los 9 miembros oficialistas de esa comisión. Se distribuyó el 5 de octubre y se fijó para votar, digamos, el 31 de octubre, que finalmente parece que va a ser la semana que viene, pero el documento no va a tener, según ya nos transmitió su presidente, variaciones sustantivas. Entonces, esos temas de forma de que se haya trabajado solo ese documento, también nosotros nos condicionaron nuestra decisión, de nuevo, porque nos parece que si el camino que eligió el gobierno, y que es correcto que lo elija porque así lo decidió la ciudadanía en las elecciones, no tenía por qué ir a un diálogo como hubiera elegido el Frente Amplio. Pero bueno, se suponía que esto era un ámbito de diálogo en el cual el Frente Amplio aceptó integrarse en términos de que venía a dialogar y a tratar de lo que no le gustara, ver matizarlo y lo que sí le gustara eventualmente compartirlo. Y a nosotros esa metodología de trabajo, por ejemplo, en la primera etapa, en la etapa de diagnóstico, que igual finalmente no acompañamos el informe, pero hubo una metodología de trabajo donde se nos daba el borrador a todos juntos y eso nos permitió ir incorporando mejoras y de hecho eso es algo reconocido por todos los miembros de esa comisión y está en el acta que se votó el documento. Entonces entendemos que esta metodología de trabajo en la segunda etapa la verdad que nos condicionó bastante, acotó mucho también lo que uno después de que le cae un documento cerradito Sí, el tiempo, puede pedir, porque también además acá tú decías algo que es razón. La comisión tenía unos ritmos muy acelerados. Recordemos que el año pasado el propio ministro de Trabajo había manifestado que quería un proyecto de ley y varios otros miembros del oficialismo que quería un proyecto de ley a mitad de este año en el Parlamento. Esta comisión, recordemos que la LUC le dio 90 días para el diagnóstico y 90 días para las propuestas. Finalmente el diagnóstico se le dieron 90 más 45 y las propuestas hasta julio, con suerte, la idea era una prórroga de 45. Después de julio hubo mucho más tiempo, suponemos que por todo el contexto de la recolección de firmas, pero bueno, lo cierto es que desde julio hasta octubre ellos trabajaron solos. Entonces, bueno, pasaron 3 meses, 2 prórrogas. Cuando cae un proyecto cerrado es mucho más complicado tratar de decir, bueno, aunque uno no comparta lo central de esto, ¿qué es lo que uno puede cambiar? Porque obviamente a nivel de lo que se supone que es esta comisión, por más que el Frente siempre fue a nivel político, o sea, fuimos designados personas con perfil político técnico, pero la participación es representando la opinión colectiva del Frente Amplio. Entonces, la verdad que eso fue algo que condicionó la decisión. Y ya yendo a los temas más de sustancia que tú preguntabas, en particular, en referencia a cuestiones centrales del documento, pero que también hacen a esto, hay algo que a nosotros también nos condicionó y es que ellos trabajaron 3 meses. Cuando el documento aparece en su página 1, lo que dice es que no representa ni la opinión del Poder Ejecutivo ni la opinión de los partidos integrantes de la coalición de gobierno. Y la verdad que eso es complejo, y es complejo para ver si realmente acá hay una intención de muchas cosas de las que dice ese documento se van a llevar a cabo. Por ejemplo, la integralidad de la reforma, que para el Frente Amplio es clave. Ese documento está estableciendo como línea genérica, porque no hay un número de eso, porque obviamente los tiempos no dieron, que todos los nuevos aportantes de las 3 cajas preestatales que están afuera del BPS y de los 2 servicios de retiro, militar y policial, que están afuera del BPS, todos esos nuevos aportantes deberían además también aportar a una FAP. Pero además, en principio le está pidiendo a esas 5 instituciones que traten de ver si pueden aplicar la misma reforma que se está programando para el BPS. Como sobre eso no hay un número, la verdad es que nosotros decimos, bueno, pero a ver, si la intención es que este documento es técnico, lo que debería traer justamente de esto, para asegurar la integralidad de la reforma, son números. Porque si lo que establece el documento es una intención, pero el mismo documento dice que no representa la opinión del Poder Ejecutivo, bueno, la verdad es que la 16713, la ley del 95 que reformó el sistema, ya tenía la misma intención. Y hasta que llegó el Frente Amplio del Gobierno, las únicas cajas que se habían reformado, y no en el sentido que establecía la 16713, eran la notarial y la profesional. Entonces, digamos, para no acaparar, pero un poco después nosotros tenemos también en casi todos los bloques principales, lo que es la reforma para BPS y el régimen de ahorro individual, lo que es la reforma para caja militar, tenemos también objeciones. Pero en principio no quería dejar de decir que estos temas de forma que también hacen a cuánto de este contenido va a llegar efectivamente al Parlamento, bueno, para el Frente Amplio fueron determinantes. Pero igual es necesario saber si
lo que se rumorea, ¿no? Lo que ustedes, el análisis que se hace de las recomendaciones. El gobierno o esta comisión que el gobierno designó, pero que ahora dice que no es representante de la opinión del gobierno, está planteando que la gente va a tener que trabajar más años para poder jubilarse. Sin duda. Sin duda. Eso está planteado en las recomendaciones. Así a mansalva, quiero decir, en Sí. general. Sí, está planteado para todos los trabajadores afiliados al BPS, con independencia, vamos a decir, de sus circunstancias, de su trayectoria laboral, de las dificultades que hayan tenido, del tipo de tareas y del desgaste físico muchas veces o mental que esas tareas pueden implicar, para todos los trabajadores que hoy tienen entre 50 y 46 años, vamos a decir, porque hay más de una posibilidad allí de cómo se incrementaría el parámetro pero para todos ellos, y por supuesto para los más jóvenes, la edad mínima legal de retiro pasaría a ser de 65 años. Eso es así y de hecho esa es la medida, no es la única, pero esa es una medida central para entender, vamos a decir, la moderación vamos a decir, del aumento en el gasto previsional, ¿verdad?, que tiene el país producto del envejecimiento poblacional, bueno, que los demógrafos un poco son los que han estudiado estos temas y que han proyectado no solo el que hemos venido, vamos a decir, teniendo hasta ahora, sino que sabemos que va a transcurrir durante las próximas décadas. Yo creo, apuntando quizá a la primera pregunta que hacías tú, que, vamos a decir, que la reforma también nosotros creemos que es necesaria. Básicamente acá hay algunos elementos objetivos, como el tema del envejecimiento poblacional y como el tema de los cambios en el mundo del trabajo, el impacto que tienen, vamos a decir, las nuevas tecnologías y el relacionamiento de los trabajadores con la formalidad, la cotización regular a los regímenes, en fin. Eso ha planteado una serie de desafíos que no son propios de Uruguay, son a nivel internacional, ¿verdad? Y eso exige, obviamente, esos procesos, entre otras cosas, exigen readaptaciones y cambios graduales en los sistemas de seguridad social. El tema que nosotros vemos con preocupación es que en estas recomendaciones hay algunos cambios al barrer que evidentemente van a implicar retrocesos importantes en materia de cobertura y de suficiencia de las prestaciones. Cuando hablo de cobertura me refiero a cuánta gente llega, vamos a decir, la protección, ¿verdad? Cuánta gente recibe prestaciones del sistema de seguridad social. Y cuando hablo de suficiencia me refiero a cuánto, ¿verdad? Porque tampoco no es solo darle algo, sino darle realmente lo que precisa para mantener un nivel de vida razonable. Y nosotros vemos que en estas recomendaciones puntualmente puede haber problemas importantes de cobertura y de suficiencia, sobre todo para los trabajadores, vamos a decir, cuando lleguen a edades entre los 60 y los 70 años. Allí realmente el sistema puede empezar a tener dificultades importantes que pueden implicar, entre otras cosas, un aumento de la pobreza para estos sectores, ¿verdad? Área en la que el país, de acuerdo a los últimos cambios y transformaciones que había tenido en los últimos años, había avanzado notablemente, ¿verdad? Y hoy realmente el país tiene índices en materia de cobertura y de suficiencia muy, vamos a decir, muy buenos en la comparación internacional incluso, y prácticamente la pobreza entre los adultos mayores no existe, ¿verdad? Y ese es un elemento a cuidar, ¿verdad? A conservar. Es un logro que ha tenido el país. Claramente después tenemos desafíos con otros colectivos donde sí está concentrada la pobreza y tendremos que atenderlo con políticas sociales, pero en lo que tiene que ver con protección a adultos mayores, bueno, el país justamente tiene buenos indicadores. Lo que pasa es que si me dejas complementar por la línea que hubo, en realidad la reforma para el BPS, digamos, que es como el pilar principal, el que atiende a la mayor parte de la gente y al que todo nos preocupa más, porque justamente además es el que tiene la cantidad de personas más heterogénea, porque tenemos desde obrero de la construcción, doméstica y rurales, hasta empleado privado o público. Bueno, tiene no solo el aumento de la edad al barrer, como decía Hugo, que es para 65 años para todos. A veces se confunde porque dicen, no, pero hay un aumento en función del año que uno nació. Sí, pero eso es cómo se va a aumentar la edad. Eso es distinto de que se aumenta a 65 para todos.
para los obreros de la construcción, para las domésticas, también para nosotros, que como siempre digo yo, probablemente nosotros podamos llegar a los 65 en buen estado físico y con trabajo, pero esa no va a ser la situación de todos los trabajadores. Entonces, ese cambio, porque Hugo creo que decía, y que es un poco el análisis que también hizo el Frente Amplio. Qué optimismo igual te quiero decir con eso. Ay, pero No, me pero está- eso, perdón, pero eso es muy importante porque efectivamente un trabajador de la construcción, de la pesca, una empleada doméstica, una persona que tiene un desgaste físico muy grande y que además tiene trabajos en los que su fuerza física es importante para Exacto. tener trabajo, esa persona va a quedar en una situación de una Y te voy a enorme sumar algo desprotección. más que Hugo sugería, pero que es bueno también poner arriba de la mesa, que esta propuesta no atiende. El cambio tecnológico va a desplazar trabajadores comunes y corrientes con ocupaciones comunes y corrientes. Eso le Pensemos iba en a cajeros preguntar. de supermercado. Entonces, Claro. esas personas quizás no llegan a los 65 en mal estado físico, pero no llegan con trabajo, porque No, va a depender mucho de justamente. su formación y de su capacidad de reinsertarse. Entonces, esta propuesta de 65 al barrer no solo no atiende determinadas ocupaciones, sino que tampoco atiende la realidad de lo que el cambio tecnológico está impactando, que obviamente todavía estamos parados arriba de ese fenómeno, pero ya sabemos, una reforma que pretende mirar de acá a 70 años debería por lo menos ir por un camino que más o menos esto lo contemple. Pero no quiero dejar de lado que a ese cambio, y por eso hay una afectación de lo que Hugo decía, la cobertura, que es la cantidad de las personas que el sistema atiende, se le suma que hoy existe, a raíz de la ley del 2008 que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio, el primero, existe una causal que se llama causal por edad avanzada que a 65 años de edad le exige 25 años de trabajo. Es para las personas que solo tienen Que esa son prestación. 5 menos que los que se exigen. Exactamente. Ahí está. Ahora se unifican esas causales, idea que quizás no está mal, pero a los 65 años se van a pedir 30. Y esta cosa que se dice, se crea un ingreso mínimo, sí, pero resulta que el ingreso mínimo exige tener causal jubilatoria. O sea que ¿cuándo va a acceder uno al ingreso mínimo? Cuando haya causal jubilatoria. Y si no, a los 71 años. Y acá de nuevo quiero dejar claro que el Frente Amplio comparte la idea de pisos mínimos de protección. De hecho, no solo lo comparte, fue gran parte de sus políticas de todos sus periodos. Y por eso hoy la cobertura también es universal en la vejez a los 65 años, en parte por la ley del 2008 y otras leyes más. Dicho esto, lo que no compartimos es este diseño de ingreso mínimo. Hubiéramos preferido otras cosas, por ejemplo, la propia comisión recibió un informe con apoyo de Naciones Unidas e hizo que tenía otro tipo de diseño. Porque claro, todas estas tres cosas juntas son las que en realidad reducen la cobertura, o sea, la cantidad de personas atendidas. En particular, nosotros vemos con peligro a los trabajadores con historias laborales más complicadas y con dificultad de llegar a los 65 años con 30 años de aporte. Por otro, perdón, no, le quería preguntar a Gabriel, en la forma en que se compone todo esto, que además me parece que no está claro para aquellos trabajadores que tengan que recurrir a esto de la edad avanzada, ¿no? A la causal de edad avanzada, que también me parece que si tienen algún otro ingreso, eso también se va a contabilizar de tal manera, pero al mismo tiempo no está claro qué tipo de ingresos son los que se les van a contar, si son ingresos laborales, digamos, si es una renta. ¿Podés explicar eso? Sí, digamos, forma parte de una cantidad de cabos sueltos, por decirlo de alguna manera, que deja el proyecto tal como está redactado, por decirlo así, hasta el momento, ¿no? Que si bien se aclaró en todo momento que no es un proyecto de ley, ¿sí? No está redactado de la misma forma que un proyecto de ley, que por lo tanto en algunos casos se habla de ideas generales sobre las que habría que ir ahondando, lo que nosotros sí vemos es que en algunos casos eso queda, hay algunos temas que son tratados de forma muy parcial y quedan muchos aspectos abiertos por definir y en otros casos hay demasiada concreción. Por ejemplo, a la hora de plantear un aumento de la edad se dice muy concretamente, hay que aumentar la edad a 65 años. Y esto es una condición fundamental para que la reforma funcione. Sin embargo, hay otros criterios, otras recomendaciones que de hecho la Comisión decide o propone posponer para más adelante y no considerarlos específicamente, y que nosotros entendemos que son importantes a la hora de justificar el rumbo, digamos, que está teniendo el proyecto que se está presentando.
Porque hay una cuestión acá que nosotros lo evaluábamos central y vuelve un poco a lo primero que planteaba Leandro acerca de la impopularidad de la reforma de seguridad social. Acá también, digamos, se fue instalando desde antes, incluso de la aprobación de la LUC, que el sistema de seguridad social estaba en peligro, ¿no? Que estaba en una situación financiera muy complicada. Digamos, de hecho, se llegó a afirmar que el sistema de seguridad social estaba quebrado, se dijo con esas palabras, cuestión que fue bastante, digamos, que fue bastante llamativa para muchas personas que verdaderamente se comunicaban pensando que existía la posibilidad de que se les dejara de pagar la jubilación. No cobrar más. Claro, porque el sistema, si está quebrado, ¿cómo no va a pagar? Y me parece que eso fue construyendo, digamos, una idea en la gente en la dirección de acaba de venir una reforma que tiene que enderezar un poco el barco porque la situación es realmente complicada. Nosotros después, en la etapa de diagnóstico, vimos que la parte del oficialismo, digamos, en la comisión, que fue un poco el que lideró el trabajo, fue andando en esa dirección. Y bueno, nosotros efectivamente no acompañamos el proyecto de diagnóstico porque veíamos que justamente había un desbalance en cuanto a considerar la problemática financiera que tiene el sistema, la sostenibilidad financiera por sobre la sostenibilidad social, por ejemplo. Cuidar esto que decía Hugo de la cobertura o cuidar la suficiencia de las prestaciones. Y creo que eso se vuelve a poner de manifiesto en el documento de recomendaciones con medidas que tienden a contener, y eso hago énfasis en lo que decía Hugo hace unos minutos, en contener el gasto en seguridad social. Ese fue siempre el norte, desde antes de que se aprobara la LUC. ¿Esta reforma es parte del ajuste? Así, es como, el planteo es ajuste nomás. Es que yo creo que claramente la idea que hubo de fondo desde antes de crear la LUC es que la trayectoria del gasto era insostenible, esto hay que corregirlo. De hecho, nosotros fue una de las cosas que mencionamos en el diagnóstico, que se dice, hay que corregir, como si hubiera un error, hay que corregir la trayectoria del gasto en seguridad social, y me parece que es un poco el norte de la comisión. Por algo después, el propio presidente de la comisión dice, bueno, acá el pilar básico sobre el que se sustenta esto es que aumente la edad de retiro. ¿Por qué? Porque el aumento de la edad de retiro es lo que posibilita el descenso del gasto, como explicaba Hugo recién. Pero efectivamente, o sea, si son 5 años más que voy a tener que trabajar, esos 5 años que no me pagaron de mi jubilación, se los quedó. Sí, pero ojo que no es el BPS. único, hay algunos más complicados que tienen relación con esto, el ingreso mínimo que tú preguntabas. Nosotros, además de este análisis que hacíamos respecto a la suba de la edad conjuntamente con el aumento de los años requeridos a los 65 y de cómo se diseña este ingreso mínimo, el problema que le vemos a ese ingreso mínimo es que aquellos que sean beneficiarios de él van a acceder más tarde a él. Claro. Y aquellos que no son beneficiarios de él, que van a hacer todas las jubilaciones de las capas medias, porque estamos hablando de jubilaciones totales. Cuando digo totales, digo la suma de BPS, Exacto. más AFAP, más otras cajas y eventualmente otros ingresos, porque Esa eso es de parte lo que está quedando diluido, que está escrito en el documento, pero bueno, capaz que sí, capaz que no. Entonces, si uno suma todo eso y cobra más de 40.000 pesos, no va a tener un subsidio que da ese ingreso mínimo. Que de hecho, de paso, el ingreso mínimo establece una pensión, un mínimo de 13.000, no de 39. El mínimo es 13.000, quienes van a tener un suplemento, las de hasta 39. Pero el tema es que hoy el sistema tiene un subsidio de pasividades por personas que tienen sueldos de hasta 101.000 pesos. Entonces, para hacer ese ingreso mínimo, que se funda además en el aumento de los años de trabajo a los 65, hay una caída muy importante a las jubilaciones de las capas medias. Estamos hablando de jubilaciones totales de 40.000 pesos para arriba. Y la verdad que eso, en particular al Frente Amplio, le parece que no solo es muy complejo, porque también acota mucho el poder redistributivo de la seguridad social, sino que además complica su viabilidad política, porque todos sabemos, a ver, esto que todos los que trabajamos... Explícanos eso bien, porque bien está seguro, pero como para mí, ¿no? Para dummies, dicen los libros, ¿no? Para poder financiar ese ingreso mínimo, se va a estar afectando las jubilaciones... De 40.000 pesos para arriba. O sea, va a ser una cosa como de, no te voy a decir de pobres contra pobres, pero de pobres contra... La clase media. Clase Claro. media. Sí. ¿No?
pero tampoco la financia la clase clase- media, digamos, Sí. cómoda, ¿no? Alta, Tampoco. claro. Es cierto que si tú mirás hoy hay una cantidad de jubilados del BPS que están en la jubilación mínima, entonces alguien te podría argumentar, bueno, sí, pero en realidad hay muy pocas jubilaciones de 40.000 pesos. Bueno, no tan pocas, pero además también es cierto que, digamos, todos los trabajadores de los niveles de los que cobran 40.000 pesos de jubilación para arriba, que vuelvo a acentuar, no son 40.000 por BPS, es 40.000 Ahí está, en es total. 40.000 sumando todas sus Sumando cajas, todas una sus pensión por lo que sea, exactamente, sumando exactamente. todo. Y si tiene son otros 40, ingresos, claro, eventualmente. Porque Entonces, eso puede pasar. muchos trabajadores de esos, no es que les vaya horrible en la vida, pero son personas que trabajan, seguramente tienen sus gastos en la actividad y su jubilación para vivir en la vejez es lo que van a tener. Entonces, entendiendo la necesidad porque el Frente Amplio, de nuevo, comparte la necesidad de reformar, lo mismo que comentaban mis compañeros, el envejecimiento es una realidad, el cambio tecnológico es una realidad, pero compartiendo eso, también cree que hay un desbalance entre la sustentabilidad financiera y esto que Gabriel llamaba la sustentabilidad social. ¿Cuál es el desbalance? Bueno, que vamos a tener menos personas atendidas, personas más vulnerables atendidas después y un pilar universal, digamos, o un ingreso mínimo asegurado, pero a costa de bajar las jubilaciones de 40.000 pesos para arriba. Si les parece, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Va vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Ya sabemos que todo el mundo va a tener que trabajar hasta los 65 años, de acuerdo a si se llegara a aprobar una reforma con estos lineamientos. Y sabemos, que es lo que nos estabas explicando, que para financiar ese ingreso mínimo, ese pilar mínimo, se van a estar afectando las jubilaciones de los sectores medios. Ingreso mínimo que hoy ya existe, de hecho, ¿no? O sea, que todo el mundo hoy tiene una jubilación. Obviamente se quiere mantener, está bien, es una idea compartible, lo que no es compartible es la forma en la que se está instrumentando. Ahora, y se le aumenta la edad también a ese ingreso mínimo. bueno, por ahí ya son dos malas, ¿no? Hay que trabajar más tiempo. Y se si no necesita tenés causal si no y querés tenés- y No, porque hay precisas que un tener ingreso causal mínimo. para el ingreso mínimo también. Tenés que tener causal o a O los esperar 71. sobrevivir Exacto. hasta los 71 años como puedas. Bueno, Para- tenemos bueno. esa esperanza. Pero ese ingreso mínimo sería financiado de alguna manera a costa de una rebaja en las jubilaciones de los sectores medios. O sea, no estamos hablando de que, bueno, estás como desvistiendo un santo. En todo caso, no sabemos si para vestir a otro, porque es algo que ya existe, ¿no? Pero por lo pronto estás desvistiendo a uno. Y además, pero la reforma también involucra cuánto van a ser esas jubilaciones, de qué monto, cuál va a ser lo que se llama la tasa de reemplazo, que entiendo que es como la proporción del salario, digamos, del activo que representa esa jubilación. Porque por lo que entiendo también eso se va a afectar hacia la baja. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está previsto en este documento? Sí, básicamente allí lo que hay es una propuesta de una reforma importante en lo que hoy sería el pilar que administra el BPS, el pilar de solidaridad intergeneracional. Allí básicamente hoy, ¿cómo se jubila hoy la gente? Bueno, la gente llega a determinada edad, con determinados años de aporte y accede a una determinada tasa de reemplazo. Por ejemplo,
alguien que llega con 60 años de edad y 30 años de aporte a jubilarse hoy, accede a una tasa de reemplazo del 45%. Porque a veces también cuando hablamos de esto, ¿Con cuántos años? con 30 años de aporte al sistema y 60 años de edad, accede a una tasa de reemplazo de 45%. ¿Verdad? ¿De sus ingresos? De los ingresos, vamos a decir, ese 45% de lo que se llama el sueldo básico jubilatorio, que en última instancia busca reflejar una especie de salario que tuvo a lo largo de su trayectoria laboral, ¿verdad? Es un promedio de sueldos. Por Sí, lo que aportó que el tiene BPS. un par de formas distintas de... Ahí está. Pero básicamente, actualmente el sueldo básico jubilatorio se calcula principalmente con los mejores 20 años, ¿verdad? Eso puede tener algún mínimo aumento si los últimos 10 años fueron mayores, pero bueno, quedémonos con esa idea general de cómo funciona hoy. Ahora el sistema pasa a ser diferente, digamos, en lo que refiere a este pilar. Ahora pasa a haber una cosa que se llama las tasas de adquisición de derechos. Ya no va a haber más las tasas de reemplazo, sino que es una tasa de adquisición de derechos que básicamente tiene en cuenta los años de aporte que uno tuvo a lo largo del sistema y eso se multiplica por un determinado coeficiente. Que, como decía Gabriel hoy, uno de los cabos sueltos que también tiene esto es que el documento no plantea cuál sería esa tasa, sino que deja abierto el margen, que es un margen, quizá el número no parece, digamos, muy distinto, cuando es un margen que va entre 1,1 y 1,35. Ahora lo explico lo que significa eso. Pero que después tiene un impacto muy grande en lo que vendría a ser el sustituto de la tasa de reemplazo. Por ejemplo, si ese valor fuera de 1,3, ¿verdad? En un escenario optimista respecto del rango que plantean, si yo tuve 30 años de aporte al sistema, se multiplica esos 30 años por 1,3. Por lo tanto, eso me da 39. Y esa persona, por ejemplo, con 30 años de aporte y 65 años de edad, accedería a una tasa de reemplazo de 39%. ¿Verdad? 65 años de edad y 30 años de aporte. 39% de tasa de reemplazo. Pero ahí no termina la película. Cuando Porque hablábamos ahí, de que era 45 la actual. con 60 y 30. Con 60 Acá y estamos 30. hablando con 65 y 30. Exacto. Y 30 5 años más y y 6 puntos menos de tasa de reemplazo. Exacto. Pero ahí no termina la película porque viene este otro pilar del ingreso mínimo garantizado, que efectivamente en los sectores de bajos ingresos tiene un impacto relevante, porque de acuerdo a una fórmula un poco quizá compleja de explicar acá, pero se genera un subsidio, ¿verdad?, a las personas que recibirían un ingreso por debajo de estos 39.000 pesos de jubilación que planteaba hoy Jimena. Entonces, efectivamente, esa gente, además de recibir la prestación, bueno, ni que hablar lo que pueda recibir por el pilar de ahorro individual, además de recibir la prestación por el pilar de solidaridad intergeneracional del BPS, va a recibir un complemento, un subsidio, por este pilar de ingreso mínimo garantizado. Y por lo tanto, eso puede, en los casos de los sectores de ingreso más bajo, hacer que la tasa de reemplazo se iguale o incluso sea mayor de la que el sistema brinda hoy, y ahí aparece eventuales ganadores, que los puede haber con estos cambios paramétricos, pero que claramente para los sectores de ingreso medio alto, que cuando hablamos de ingreso medio y medio alto acá en Uruguay, no estamos pensando en gente que esté viajando a Europa 4 veces por año, ni tenga un yate. Estamos hablando de gente que gana nomás más de 40.000 pesos de jubilación, ¿verdad? Déjame ponerte un ejemplo. No da para Un mucho. privado que entra a trabajar con 20 años y gana 20.000 pesos, si aplicamos la evolución salarial que BPS aplica en su programa y de una cantidad de supuestos, podría llegar a tener con esta propuesta una caída en su jubilación. Si se jubilara en forma plena por el régimen nuevo, si todos sus años fueran en el régimen nuevo, y en el entorno de entre un 20 y un 25% de caída. Que es mucho. Obviamente ¿no? depende de los casos, ¿verdad? Claro. Hay muchos casos, pero por eso es importante aclarar que cuando uno dice los sectores medios, es que estamos hablando de gente que cuando empieza a trabajar no gana 40.000 pesos. Capaz gana 25, gana 20, depende de la edad que entre y depende si estudia, si no estudia, ¿se entiende? Entonces, es un tema complejo. Además, yo quiero agregar algo que es bien importante. Hay otra cosa, no solo porque el margen que dice Hugo es
o sea, la tasa que él calculó hoy es con un 1,3, pero el documento establece que ese porcentaje, que es arbitrario, va a estar entre 1,1 y 1,35. O sea que podría ser perfectamente 1,1 por los 30 años y una persona que no acceda a ese ingreso mínimo. Pero más allá de eso, el diseño de este ingreso mínimo es un diseño que está planteado de forma muy discrecional en el documento. Porque ¿qué es lo que está estableciendo el documento? Y no me quiero poner, pero todas las pasidades se ajustan, como dice la Constitución, por salarios, ¿verdad? O sea, según lo que evolucionan los salarios, evolucionan las pasidades. Bueno, los parámetros por los que se va a ajustar este ingreso mínimo, tanto el valor del ingreso mínimo como hasta qué pasividad se va a suplementar, están proponiendo que se ajusten por BPC. Que la BPC no solo no sigue el salario, sino que tiene un porcentaje discrecional a juicio de cualquier poder ejecutivo de la época. Entonces, de repente puede ocurrir que el poder político de la época defina que no, que bueno, que ajusta por BPC, ajusta muchísimo menos que el salario y se va licuando ese ingreso mínimo. Entonces, esa pasividad que hoy decimos es 40.000 pesos para arriba, capaz que el día de mañana es más chica, no lo sabemos. Y si no es más chica, porque también nos plantearon, bueno, pero de repente el poder político puede dar aumentos adicionales. Bueno, eso también nos parece mal, porque dejar librado la discrecionalidad política del momento, darle aumento a los jubilados, puede ser usado mal, digamos, ¿no? O sea, puede ser una forma compleja de manejar la seguridad social. Entonces, la verdad que todo el tema que hace al diseño de ese ingreso mínimo, cómo se financia, las restricciones que pone para acceder, que de nuevo vuelvo a insistir, aquellos que eventualmente sean beneficiarios, porque como decía Hugo, algunas personas pueden cobrar incluso un poco más con ese ingreso mínimo, pero lo van a cobrar más tarde, capaz 4, 3, 2 o 5 años más tarde, o van a tener que esperar a los 71. Eso debe ser una estrategia, porque todo para llevar adelante una reforma de este tipo tiene que haber una cierta estrategia política, donde uno diga, bueno, necesito tener ganadores, porque si son todos perdedores, me lo pongo a todo el mundo en contra. Entonces, bueno, de repente, ese sector que podría estar, entiendo que es un sector de ingresos muy bajos, que podría estar teniendo un beneficio como adicional al que tiene hoy, después en el monto general, igual el ajuste es total dentro del sistema, porque al bajar las jubilaciones de los sectores medios, no, sin duda, y además por esto último que decía Jimena, porque además, incluso para esos sectores de ingresos más bajos que pueden llegar a obtener una prestación algo mayor, la van a obtener más tarde. Y cuando uno hace la cuenta global de lo que gana a lo largo de toda su vida como pasivo, vamos a decir, quizás son esos mismos sectores los que están financiando su propio aumento por recibirlo más tarde. O sea, que yo porque simplemente estaba yendo a la comparación, digamos, de tasa de reemplazo, como tratando de explicar un poquito, pero sin lugar a duda. Es decir, acá hay un tema, hay una especie de igualar para abajo que tiene la reforma por detrás, y donde otro de los puntos que nosotros mencionamos tiene que ver con, bueno, el país se debe una reforma a la seguridad social. El tema es que esto, obviamente, ¿no? Acá hay empresas aportando, trabajadores aportando, el Estado volcando recursos de rentas generales y toda una matriz de protección social que va más allá de las jubilaciones y pensiones, que tiene que ver con primera infancia, con discapacidad, con el sistema de cuidado, bueno, con los aspectos vinculados a la salud. Entonces, esto es un pacto social gigantesco, ¿no? Nosotros lo que vemos es que en el marco de esa discusión que tendríamos que estar dando como sociedad, y es qué nuevo pacto social podemos diseñar para enfrentar los desafíos que nos supone el envejecimiento, los cambios en el mundo del trabajo, lo que vemos es que acá una discusión que es bien amplia, se le han empezado como a recortar, digamos, aspectos. De esto no vamos a discutir porque quedó fuera de lo que definió la LUC, entonces toda la parte del sistema tributario y aporte de financiamiento a otros sectores, acá no hay. Al mismo tiempo, tampoco podemos discutir, vamos a decir, otras variantes, por así decirlo, de, vamos a decir, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos de la caja militar. Es decir, también ahí se recortó la opción de ver en qué medida el sector militar, que ha estado durante décadas jubilándose en condiciones
de privilegio, pero con parámetros incomparables con esto. A los 47 años, con tasas de reemplazo de hasta 200%, recién hablamos de tasa de reemplazo de que si era de 45 o 39, sector militar de hasta 200%. Esos militares que se jubilaron en esas condiciones no entran en el nuevo pacto social. ¿Significa que cobran como jubilados el doble que como activos? Exactamente, exactamente. En algunos casos llega a ocurrir eso. Y cobran 8 veces más de lo que aportaron en algunos casos. Y nosotros nos preguntamos, en ese nuevo pacto social que tenemos que discutir... Yo sentí que tuvieron buenos negociadores. ¿No? Bueno, sí, no, y una cosa esos sectores quedan por fuera porque quizá es necesario que algunos sectores que están en condiciones de hacerlo podamos discutir los incentivos para que se jubilen más tarde. Seguramente el sistema lo precisa y seguramente es saludable para la gente. Es decir, quizás si yo tengo una esperanza de vida a los 60 años de 20 y pico de años más de vida, puede tener sentido decir, bueno, puedo estar más años trabajando si mi cuerpo me lo permite. Digo, eso está en una situación saludable y si el sistema además me genera los incentivos para justamente acceder a beneficios mayores, en fin. Ahora, en ese nuevo pacto social, claramente acá las propuestas estuvieron orientadas exclusivamente a ir por el lado de recortar beneficios, de recortar derechos, de recortar prestaciones, que en última instancia implican esta idea de una igualación o de una igualdad para abajo que nos parece que va a implicar un retroceso importante en la cobertura y la suficiencia, ¿no? Como decíamos. Lo que pasa es que, claro, tiene que ver con esto que hablamos de la discusión selectiva, un poco que hubo en la comisión, ¿no? Y cuando nosotros en el diagnóstico identificábamos que en realidad se hacía demasiado énfasis en los egresos del sistema, nos imaginábamos un escenario como el que se iba a venir. En donde, por ejemplo, algunos aspectos como los que mencionaba Hugo no entraron en la discusión. Siendo que la caja militar, por ejemplo, si el servicio de retiro militares tiene una asistencia financiera por beneficiario escandalosamente más alto que la que recibe el BPS, que ha sido tan cuestionada, ¿no? Y otros aspectos que sobre todo tienen que ver no tanto con enfocarse en el lado del gasto, sino en el lado de los ingresos, tampoco tuvieron discusión. Se habló de las exoneraciones, poco se habló de las exoneraciones que reciben muchas empresas, que nosotros, por supuesto que no es que estemos proponiendo eliminarlas al barrer, pero sí, digamos, hay exoneraciones que vienen de tanto tiempo atrás que uno ya quedó desdibujado el motivo por el cual se les otorgó esa exoneración, si los criterios siguen siendo los correctos, etc. No se trató, no se discutió nada en ese sentido. Se vio que hablas de empresas que no hacen aportes patronales, claro, por eso digo. Exoneraciones y sobre todo de aportes patronales. De aportes patronales. Sí, que hay de distinto tipo, digamos, desde la Constitución, algunas organizaciones, como por ejemplo las instituciones de enseñanza, que están consagradas por la Constitución, pero después hay leyes específicas que fueron atendiendo situaciones diversas. Pero después, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con la aportación patronal rural, por ejemplo, en donde se vio que es un régimen especial que tiene el sector rural patronal, que tiene como consecuencia que la tasa de aporte de los patronos rurales sea sensiblemente más baja que la de industria y comercio, ¿sí? Y, por ejemplo, ese es otro aspecto que la Comisión tampoco se decidió abordar y dice, bueno, esto hay que discutirlo más adelante. Entonces, cuando uno empieza a sumar cuestiones que no se discutieron y que tienen que ver con los ingresos y que involucran montos de dinero importantes, ¿sí? Realmente, bueno, se empieza a encontrar con que hay algunas cuestiones que, como decía Hugo, no fueron discutidas, que, digamos, se hizo una selección de algunos temas y que concretamente se hizo una selección para abordar el enfoque de la reforma desde la contracción del gasto y no, digamos, desde la posibilidad de gravar sectores. Y manteniendo ciertos intocables, que debe tener también que ver con la base política. Porque en esas reuniones, cuando se juntaba solo los delegados de la comisión que venían o del Poder Ejecutivo o de los sectores de la coalición multicolor, seguramente en la coalición multicolor tampoco la cosa era tan sencilla, como que están todos de acuerdo. Seguramente hubiese negociaciones de tipo tire afloje entre gente que después Bueno, llevó 3 meses, ¿no? Y tiene su fuerza en el Parlamento. No sé si es tan fácil tocar la caja militar teniendo ahí a Cabildo Abierto mirándote. Sí, pero hay algo, ahí hay algo No digo porque que es complejo, porque
la Caja Militar tiene algunas reglas específicas que no tienen otros institutos del país. Entonces, la verdad que es un tema hasta para nosotros muy difícil de entender, cuesta mucho tiempo, por suerte tenemos ahí especialistas, digamos, en estos temas. Uno de ellos es el representante de Cabildo, pero por suerte, por ejemplo, estaban Ernesto y José, mis dos compañeros de delegación, ambos participaron de la reforma de la Caja Militar. Y dentro del Frente Amplio tenemos compañeros que participaron de esa reforma que la conocen mucho y conocen las reglas específicas, porque esta gente, por ejemplo, cobra algo, los que quedaron en el régimen viejo, los militares que quedaron en el régimen viejo, que para aclarar son la mitad de los activos de hoy, cobran algo que se llama comparativas, que es, si yo me jubilo y tengo a alguien que está en mi misma situación estatutaria, me puedo asimilar a su jubilación. O sea, yo qué sé, como si yo te dijera, yo me puedo asimilar a la jubilación. Me reengancho con el que va ganando. ¿no? O sea, Así es como llegan a las tasas de reemplazo de 200%. entre otras cosas. Pero bueno, diciendo esto, ¿qué es lo que plantea ese documento respecto a la Caja Militar? Plantea algunas cosas que justamente para darse cuenta de lo que hay abajo de la piedra hay que como bucear un poco y hacer algunos números. Para todo el resto se está planteando un aumento de la edad de retiro hasta 65 años. Para la Caja Militar, para el personal de comando, se plantea un aumento de entre 2 y 5 años. No se sabe a quién se le aplica 2 y a quién 5. En una de las reuniones, en términos orales, no escrito en el documento, se llegó a plantear que, bueno, quizás la tropa pudiera aumentar 5, pero en principio, ¿esto a qué le corre? A lo que se llama el retiro obligatorio, porque en la Caja Militar hay dos tipos de retiro, el voluntario y el obligatorio. Esto le correría al retiro obligatorio. Bueno, si uno analiza cómo está diseñada la transición de la suba de la edad y a quién se le mantienen los derechos, en términos efectivos, a la mitad que quedó en el régimen viejo, esa suba de la edad del retiro obligatorio no le va a correr. Y a todos, tanto a los del régimen viejo como a los del régimen nuevo, por la vía del retiro voluntario, el documento establece o sugiere que se podría subir la bonificación que tienen los militares. ¿Qué es la bonificación? Por ejemplo, obviamente los policías, por su actividad, no se les computa, que no se les piden 60 años de edad y 30 de trabajo. Si de repente tiene 50, se puede jubilar porque existe una bonificación de servicios que le corre tanto para la edad como para los años de trabajo. Bueno, los militares, esta bonificación es 20%. Hay una sugerencia en el documento de subirla a 40%. Esta bonificación afecta al retiro voluntario. Entonces, si eso se llega a dar, a todos, no solo a los que están en el régimen viejo, también a los que están en el régimen nuevo, les podría pasar que se jubilan o en las mismas condiciones que hoy, o mejor que hoy, en montos, incluso en algunos casos con algún añito menos de edad. Entonces, el documento aparece con una recomendación que dice suba de la edad entre 2 y 5 años, pero cuando uno se pone a bucear, hay algunas cositas que son como detalles que en realidad uno ahí se da cuenta que, bueno, esto no es integral porque lo que hay respecto a la integralidad no tiene un número, hay una intención, que de nuevo, intención que el propio documento dice no representa la opinión política. Habrá que ver luego, cuando esto llegue al Parlamento, si es que llega, qué incorpora de eso. Pero además no es integral porque mantiene para la Caja Militar una situación diferencial. Y a ver, de nuevo, cuando yo digo esto, muchos colegas de ustedes me dicen, pero esa caja la reformó el Frente Amplio. Sí, y fue el primer partido político que la pudo reformar desde el retorno a la democracia, o sea que no fue el único que tuvo problemas, fue el primero. Entonces, esta reforma hay que verla como un proceso, como bien dice mi compañero Ernesto Murro, como un proceso que ya que le estamos pidiendo un esfuerzo tan grande al resto de la sociedad uruguaya, bueno, hay ciertos privilegios allí que no deberían mantenerse. Bueno, ahí tenés, los militares, yo trato de mirar esto, sé que no es una mirada técnica, pero una mirada política de decir, bueno, ganadores dentro de un proceso de reforma donde todo el mundo puede estar de acuerdo en que exista, tal vez efectivamente la seguridad social tenga componentes no sustentables a largo plazo, tal como está, pero hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Si miramos así estos privilegios de los militares, claramente ese sector le va mejor que a otros sectores, ¿no? Como le va mejor a las patronales rurales, si efectivamente logran, ¿no? Y ¿cómo sale, ¿no? ¿Cómo saldría el sector mayoritario de la sociedad, que entiendo yo que son los trabajadores asalariados comunes, de este proceso? ¿Cómo sale? Porque por lo que yo hasta ahora vengo entendiendo, sale con una jubilación
con más años de trabajo para jubilarse y con una menor tasa de reemplazo. Eso es lo que podríamos decir. No, Sí, sí, en buena medida, digo, el proyecto... no estamos exagerando si decimos eso. No estamos exagerando. Es así, y son los elementos que justamente a nosotros nos llevaron a rechazar la propuesta. Hay otro cambio paramétrico, por ejemplo, que todavía no lo tocamos, que tiene que ver, bueno, con esta idea de la tasa de reemplazo para las jubilaciones por discapacidad, digamos, ¿no? Las personas que efectivamente están trabajando y por algún motivo, en fin, no pueden continuar trabajando, hoy por hoy acceden, y desde la reforma del año 96, acceden a una tasa de reemplazo del 65%, ¿verdad? En estas recomendaciones se está hablando de que esa tasa de reemplazo pase a ser de 50%, ¿verdad? Entonces ahí, un poco lo que hablábamos hoy, la combinación, el aumento de la edad de retiro, el tema de exigir más años para jubilarse para quienes superan los 65 años pero no llegan a los 30, el tema de que recién se garantice el ingreso que son 13.000 pesos, ¿no? Pero que se garantice a partir recién de los 71 años, más la baja en la tasa de reemplazo de las jubilaciones por discapacidad, ahí es donde nosotros planteamos que efectivamente se va a generar una brecha de protección muy, muy importante para amplios colectivos y en particular para los colectivos más vulnerables, ¿verdad? Que son los que... en esto tampoco nos olvidemos una cosa, ¿no? Es decir, y ahí en el documento se plantea, pero no hay después ninguna medida concreta para eso. Las propias empresas buscan desprenderse acá, ¿no? Todos conocemos gente que sabemos que está trabajando en una empresa, en un determinado sector, y cuando ya se va acercando a los 60 años, los empresarios van viendo cómo se los sacan de arriba, por así decirlo, ¿no? Es decir, los incentivan incluso justamente a... bueno, eso es una realidad que tenemos en el país y que va a seguir operando. Yo no creo que de la noche a la mañana haya un cambio cultural por el cual ahora las empresas digan, no, escuchame, como una reforma jubilatoria, ahora no hay problema, los trabajadores se tienen que quedar hasta los 68 años porque por los años que tiene aportado no hay ningún problema que trabaje. No, eso va a seguir operando y esa gente va a quedar a la intemperie, porque imagínense un trabajador que pierda su trabajo a los 59, 61, 63 años eso que estás diciendo y me quede parece que 4 es o clave. 6 años. Perdóname. Sí. Eso que dice Hugo es clave, ¿no? Porque hay un discurso del tipo medio biologicista, ¿no? La gente ahora vive más, ¿no? Vive mucho más que hace X cantidad de años, entonces puede trabajar más tiempo. Pero eso no es el mercado de trabajo, no es que la gente sale a los 50 años y consigue laburo así, claro. y te miran como diciendo, bueno, está en la mitad, está en la flor de la vida, ¿no? Además la gente... No, ni todos vivimos más, porque los propios estudios de la comisión dicen que las personas, por ejemplo, que hoy son beneficiarias de pensión a la vejez, que es como esta jubilación que se paga, que no es contributiva, que es un público muy vulnerable el que accede, vive unos cuantos años menos que el promedio de la población uruguaya. O sea que tampoco es que todos llegamos a viejos y felices. Y tampoco llegás a los 85 años espléndido y en condiciones de hacer la vida que hace 20 años hacía alguien de 60, ¿no es verdad? O capaz que sí, pero vivís más, pero no... Capaz que sí, pero la gente de mayores ingresos también, ¿no? Ahí está, exactamente. Depende de tu circunstancia en general. Vos podrías conducir mesas como Mirta Legrand, los 90 bueno, y pico. Pero, perdón, soy yo. Hay una cosa que plantea Hugo que es bien importante porque me parece que entra un poco hasta en contradicción con el perfil técnico que se le pretendió desde siempre dar a la comisión, ¿no? Cuando se habla del aumento de la edad de retiro y el efecto que puede tener en determinados colectivos, me acuerdo que en diciembre, por allá del año pasado, cuando estábamos en la etapa del diagnóstico, una de las delegaciones que se recibió fue la del ZUNCA. Y la delegación del ZUNCA planteó que ellos tienen incluso estudios realizados con la Facultad de Medicina en donde, digamos, relevaron el impacto de las enfermedades de carácter laboral que tienen los trabajadores de la construcción justamente por el carácter de la actividad que desarrollan. Eso fue una consideración que, por ejemplo, siguió de largo y no se tomó, digamos, esa heterogeneidad que muchas veces se reivindica en otros. Por ejemplo, hoy cuando hablábamos del sector patronal rural, se dice, bueno, ojo, porque lo que pasa es que la realidad del sector rural es demasiado heterogénea. Bueno, está bien.
esa heterogeneidad se toma en cuenta, pero otras heterogeneidades no fueron tomadas en cuenta a la hora de la discusión. Y hay una cuestión que también me parece muy llamativa, que tiene que ver con el descenso que se propone en la tasa de reemplazo, digamos, de las jubilaciones por imposibilidad física, que no viene acompañado absolutamente de ningún tipo de estudio que fundamente la posición, que si uno la lee es, bueno, como la tasa de reemplazo de la jubilación por imposibilidad física es más alta que la común, o sea, si una persona, digamos, supóngase dos personas de 60 y 30, hoy Hugo decía, una persona de 60 años da 30 de servicio, 45% de tasa de reemplazo. Pero si esa persona a la misma edad, con los mismos cantidad de años de trabajo, se imposibilitara físicamente, pues tuvo un accidente laboral o lo que sea, recibe el 65%. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Como la gente que configura causal puede elegir, todos se van a tirar a la jubilación por imposibilidad física. Y eso desconoce un factor que es que en realidad esa jubilación tiene un filtro médico, Claro. y un dictamen médico y una serie de estudios. Y, digamos, la persona tiene que demostrar que Y no efectivamente... es fácil eso, no para es nada fácil. que existe una imposibilidad física, digamos, y de hecho BPS, digamos, en el caso de BPS hablo, pero realiza auditorías sobre las jubilaciones por imposibilidad física, y realmente el porcentaje de casos que se detectan que se le asignó un baremo para acceder a una prestación que no correspondía es ínfimo, ínfimo. Entonces me parece que justificar en el hecho de una conducta inapropiada, digamos, de la gente, como queriendo sacar una ventaja del sistema, sin un mínimo fundamento técnico de fondo, Siempre hay algo de entra eso, en ¿no? contradicción, ¿no? Eso, ¿no? Sí, No, siempre la en teoría enero de la vivada. No lo dijo Alfie, ¿no? Cantan COVID para no ir a trabajar. Dijo que se agarró COVID. O sea, el vivan y otro día. piden 2 platos en la olla, Sí, cuando hacen la cola en la olla. Estos niños que repiten, comen de más. que comen de más. Se comen el los pancito comedores. del de al lado. El de al lado. Vamos, Sí, pero sí. vamos a un corte y enseguida volvemos con esta edificante conversación. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agrouruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Vemos con legítima defensa segunda dosis. Sole, ¿qué ibas? No, porque habíamos estado hablando, Hugo decía, mencionaba el régimen de solidaridad intergeneracional, que es el del BPS y que supone que todos aportamos mientras somos activos para tener después el ingreso a la hora de nuestra jubilación o de nuestro retiro. El otro régimen, que es el de ahorro individual, que es el de la SAFAP, que es el que rige desde hace casi 30 años, desde la ley del 95, ¿no? Y este otro sistema que es para las compensaciones, etc. Ahora, con esta nueva reforma, primero, todas las cajas tienen que pasar al régimen mixto, es decir, de solidaridad intergeneracional, pero también de ahorro personal. Pero
además se dice que se va a incentivar un ahorro voluntario. ¿Quién va a pagar el ahorro voluntario? ¿Quién va a hacer ese ahorro voluntario? Que se haría en el sistema del ahorro individual, ¿verdad? Porque ese ahorro voluntario tiene que ir, es un ahorro personal, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo es? ¿Se sabe algo de eso? Sí, bueno, igual en principio, si me dejas antes un aviso, obviamente el Frente tiene distintas visiones sobre el tema ahorro individual, eso lo sabemos, pero el Frente hoy tiene una posición unánime y es que esta reforma del gobierno nos va a llevar a un peor régimen de ahorro individual. Y de hecho yo que estuve años en República FAP, te lo puedo decir, claro. Hay en ese documento fuertes incentivos, aumento de los costos. En el caso más grosero se cambia el criterio del que se fija el tope de la comisión que se puede cobrar y en vez de fijarla en base a República FAP y permitir hasta un 50% más, como establece la ley hoy, se pasa a un criterio en donde el máximo se fija en función del promedio de las 4, lo cual es claramente una grosería porque estoy metiendo adentro del promedio las 3 que quiero regular. Eso por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el régimen de ahorro voluntario que se quiere incentivar está básicamente pensado para incentivar el ahorro individual de los trabajadores. Hay alguna cosa, pero también de nuevo muy genérica, respecto a que se podría incentivar el tema de que los patrones hagan como algún ahorro voluntario por los trabajadores. Pero eso la verdad es que a lo largo de los años también lo tenía la ley del 95 y no es algo asistido. Está claro que piden no pagar los aportes patronales. Cada vez que pueden piden no que se les exoneren los aportes patronales. ¿A quién se le ocurre que podrían además hacer un ahorro por eso, voluntario? O sea, allí hay en el documento varias sugerencias que de nuevo, como se supone que este documento no tiene respaldo político, no tenemos claro de este documento qué es lo que llega al Parlamento. Claro. Y como eso mismo que tú decías, las cajas, bueno, hay como un lineamiento general de que las cajas deberían aplicar la misma reforma del BPS y sus nuevos aportantes deberían aportar también una FAP. Ahora, eso no está por decirte, ¿qué son los costos de transición? Tú ponele un policía. El policía hoy, cuando aporta, pongámosle que aporta 100 pesos, sus 100 pesos van a la caja policial y esos 100 pesos los agarra a la caja policial y le paga a los jubilados policías. Que están cobrando. Cuando ese nuevo aportante, tú ponele que se aprueba esta nueva ley y entra un nuevo aportante, ese nuevo aportante va a poner 100 pesos, pero de esos 100 pesos pongámosle que 50 van a tener que ir a la FAP. Entonces la caja policial se va a quedar con 50 menos, claro, para pagarle a los policías. Por eso es que las cajas están ahora, ya saltaron las cajas. Bueno, es que eso se llama costos de transición. Es lo mismo que pasó cuando se creó el régimen con el BPS. Esos costos, o sea, no hay un número en este documento técnico, vuelvo a repetir, porque cuando el carácter es técnico, el documento debería tener estos números, porque si no lo que se establece es una intención que tiene valor en tanto tiene respaldo político, pero el propio documento dice que no representa la opinión política. Entonces, estos costos de transición que no están cuantificados, claramente para la caja militar y la caja policial irían a cuenta de rentas generales, estimamos a priori que no son baratos, pero para las paraestatales no se establece quién los paga y por eso las cajas paraestatales establecieron, digamos, ahí un tema. Es decir, bueno, si tenemos, como el propio documento dice, que hay problemas financieros, esto encima los agrava. Dicho esto... Claro, perdón, porque hay un tiempo durante el cual esas cajas cobran la mitad, pero le siguen pagando a toda la gente que ya se había jubilado por el régimen. Claro. Exactamente. Y obviamente en el BPS cuando se hizo, BPS tiene atrás rentas generales, pero en el caso el documento no establece quién financia esos costos de transición. Pero es aún peor. Pongámosle que existe una ley que llega al Parlamento. Como no están cuantificados estos costos de transición y lo más seguro es que sean muy caros, acá va a haber una gradualidad, no van a ir todas juntas. Entonces, ¿quién va a ir primero? ¿La militar, la policial, la bancaria, la notarial? Bueno, por eso, entonces, justamente, si esta era una comisión técnica, una de las cosas que tendría que haber hecho, además de establecer la intención, vuelvo a repetir, intención que ya estaba en la ley del 95, era poner los números arriba de la mesa, porque entonces eso, cuando esto llega al poder político, hay como una forma más ordenada de decir, bueno, hay una integralidad asegurada en esta reforma.
Porque, a ver, de nuevo acá yo quiero volver a aclarar. El Frente Amplio, la equidad en términos de que todos los regímenes a largo plazo deberían tender a los mismos parámetros, lo comparte. Y no solo lo comparte, sino que lo practicó. Porque el Frente Amplio reformó todas las cajas, la militar, la policial, la bancaria, la notarial, y en la profesional que no la reformó, hizo medidas o apoyó, sus representantes en el directorio apoyaron medidas administrativas que fueron en el mismo sentido. Todas ellas ajustaron los parámetros de los sistemas y tendieron a converger al régimen general. La mayoría de ellas, salvo la de la caja notarial, no votada por la entonces oposición, hoy gobierno. Entonces, no es que el Frente Amplio esto no lo comparte, lo comparte. Lo que pasa es que lo que no estamos viendo es que esto esté garantizado. Y a su vez tampoco estamos viendo que una reforma que está planificada para el BPS, que además obviamente es muy dura y por todo lo que estuvimos conversando tenemos nuestros reparos, pero sea así nomás aplicable a todos estos colectivos que están en diferentes situaciones. Por poner un ejemplo, la caja notarial fue reformada en el 2019. O sea, ¿me explico? Hay una situación un poco compleja de que la falta de cuantificación y de números ahí, cuando además se dice explícitamente que el documento no representa la opinión política, bueno, ahí hay toda una incertidumbre. ¿Qué recoge Eso, bueno, claro, ustedes como técnicos, técnico-políticos, digamos, representan al Frente Amplio, ustedes dos organizaciones sociales muy importantes, pero esa frase, ¿no? Esto no representa la opinión política, no es vinculante, ¿no les genera, a mí me provoca como cierta incertidumbre sobre si esto finalmente se va a tratar en el Parlamento o si estamos a la espera de qué pase con el referéndum? Digo, y después, dependiendo de qué pase ahí, vemos pero hasta no dónde tenés vamos. que ser político. A ver, yo creo que ¿qué es lo que va a llegar al Parlamento de este documento? No lo sabemos. Y eso es tan claro que el propio documento te lo dice. Es más, lo dijo el propio presidente de la República, que dijo, este documento no es vinculante, esto es un insumo y después habrá que conseguir los apoyos políticos. Por tanto, el documento, el articulado de ley que finalmente llegue al Parlamento, podrá tener casi todo, más o menos algo, Sí, pero o eso casi nada. es una forma de expresar esto, ¿no? O sea, yo puedo creer, creo que es legítimo si lo creo, que eso expresa la posición política de la coalición. Después, si lo llevan o no lo llevan, es otra cosa. Pero es que hay cosas muy indeterminadas para que represente la... O sea, sí, pero a mí me ¿cómo parece entran todas también, las pero cajas? también me parece como una jugadita decir, mire que no es vinculante, esto es como de un gach, y yo no me hago cargo Bueno, eso hasta dentro de probablemente 6 que tú meses. decís esté así para la reforma planificada BPS-AFAP, que es lo que entendemos que puede tener la mayor probabilidad de llegar al Parlamento. Eso sea probablemente así para lo que está planificado allí para la reforma BPS-AFAP. Pero para las cajas, Para ¿te todo el parece resto que hay mucha indeterminación y los costos de transición Y que mucha seguramente negociación? cuando los calculen van a ser muy altos, en cierta manera van a inviabilizar la integralidad. Vos ya ves que eso es como que no puede, No digo que no puede, digo que los costos van a ser muy altos. Entonces, va a haber que establecer alguna gradualidad, o sea, no creo que puedan entrar así como lo establece el documento. Una cosita muy cortita, digamos. Esta discusión, me imagino, yo era muy chico, pero me imagino que parecido a haber sido con la reforma del 96, a tal punto que hubo un artículo específico que decía, bueno, esta es la reforma y las cajas paraestatales y el resto de los servicios deberán presentar una propuesta de reforma en los próximos 90 o 180 días. Que nunca nadie presentó ninguna, ¿no? Dijeron, bueno, esto hay que hacer esto, Sí, y se quedó en un artículo y eso quedó en una letra muerta que después no se concretó. Igual aquella reforma de los años 90, que además se inscribe dentro de una oleada de reformas de los sistemas previsionales. Bueno, ustedes son expertos en eso, pero no fue solo en Uruguay que hubo reformas. Era una reforma privatizadora de los sistemas previsionales, ¿no? Esto es otra cosa, esto capaz que sí también, pero o sea, no. Lo que veo de la reforma más bien tiene que ver con bueno, cuáles van a ser las condiciones para jubilarse, cuál va a ser el ingreso que va a tener. Bueno, ojo, hay una ampliación. Lo que pasa es que obviamente ya hay un sistema de ahorro individual, pero cuando el documento establece que los nuevos aportantes de todas las cajas deberían ir a aportar una FAP, y a su vez, hoy, ¿cuándo uno puede elegir una FAP? Cuando gana 67.000 pesos, para arriba está obligado. Cuando gana 67.000 pesos para abajo, lo puede hacer voluntariamente. Si no lo quiere hacer, no lo hace, pero si no hace la opción, su aporte es a BPS.
Obviamente hoy esa opción la hace mucha gente, pero el documento lo que está diciendo es que la opción va a ser obligatoria, o sea que de primera las personas entrarían, o que la opción, si uno no hace la opción, sería por defecto a la FAP. Entonces, esto de hecho es una ampliación de un sistema. Un sistema que te vuelvo a decir, aunque haya distintas opiniones en el FA, no hay dos opiniones sobre esto. En este documento nosotros entendemos que hay llegamos a un peor régimen de ahorro individual. O sea, hay una cantidad de opciones, demasiadas opciones para las personas que en general no pueden evaluarlos. Algunas opciones que están mal diseñadas, porque no están diseñadas desde el punto de vista del beneficio del afiliado. O sea, cuando yo te digo a ti, bueno, si tú no elegís, tú vas a la FAP, la distribución del aporte que yo tengo que planificar entre el BPS y la FAP te tiene que favorecer. Bueno, resulta que la distribución del aporte queda como es hoy, que los de menores ingresos aportan más porcentaje que los de ingresos más altos. Y eso claramente uno hace cualquier cuenta y no es lo que favorece al afiliado. Entonces allí hay cosas que crujen también. Pero además se les da más libertad, perdón. ¿No querías decir algo? Sí. No, yo quería un poco reflexionar a partir de lo que planteaba Leandro. Es decir, yo creo que es una reforma que tiene puntos en común con la de los años 90 en cuanto a una visión ideológica que hay por detrás, que tiene que ver con el repliegue del estado de bienestar. Es decir, en aquel momento, un sistema totalmente estatal, se introdujo el pilar de ahorro, pero además con el mecanismo de la privatización como un elemento central que básicamente operaba en aquella época en Uruguay y en la región, en fin, y todo el modelo de las AFP, que desde el movimiento sindical siempre se ha cuestionado con mucha fuerza y obviamente lo seguimos haciendo frente a este planteo de profundizar el régimen AFAP. Nosotros tenemos una visión muy crítica y entendemos que hay que eliminarlas, pero un poco lo planteaba Jimena, que hay una profundización del régimen, es decir, darle más espacio y restringir el sistema de reparto intergeneracional, restringir el rol del Estado en esto. Es decir, hay una idea, y lo ato con la pregunta de recién vinculada al ahorro voluntario, hay una idea de descargar más responsabilidad sobre el individuo y que en última instancia a cada uno le vaya más parecido a aquella idea del esfuerzo que hizo en su vida y en función de cómo le fue, y el Estado mucho menos responsabilidad, y vamos a decir, cuando hablamos del Estado hablamos de esa responsabilidad colectiva que como sociedad concebimos. Y la eso no se seguridad da un social. poco de bruces porque Uruguay no es como el resto de los países de América Latina. Yo insisto en esto, habiendo vivido en varios, ¿no? Acá la gente tiene una cosa con el Estado que es como, digamos, más de amor que en otros países, ¿no? O sea, si vos le pones un régimen de AFAP y te van a la AFAP República, ¿no? O sea, vos ponés todas las ofertas de telefonía celular del mundo y la gente va y es como muy mayoritario, además, no es que es un... Se da de bruces, lo que pasa que, bueno, viste que también, ahora también hay como una emergencia, no solo en este tema, sino como esta cosa más de que hay mucha gente planteando cuestiones más como del mérito, ¿no? Y de... O sea, Claro. a nosotros nos da la impresión que, bueno, esas son visiones que coexisten en la sociedad, que a veces tienen más fuerza, por lo menos esto es personal, no sé, pero yo tiendo a pensar que ahora quizás esa visión cobre un poco más de fuerza, lo que no evita que las personas después van a querer vivir de su jubilación. Entonces, cuando llegue el momento de cobrar, porque ojo que que ahí hay las una personas frase que yo confían repito, mucho en hay una frase que yo repito, es las reformas jubilatorias no se aprueban cuando se aprueban en el Parlamento. Se aprueban cuando la gente empieza a cobrar. Te hago una pregunta, Jimena. Vos que trabajaste incluso en el ámbito de la AFAP. Acá la gente cuando puede, a partir de un cierto salario, la gente no tiene opción. Pero antes sí. Y la gente, cuando tiene opción, ¿qué elige en el Uruguay? Porque yo creo... No, siempre elige el ente estatal por ley, pero a ver, no solo... Acá al alterar eso y decir, bueno, ahora por defecto vas a ir a una FAP, yo qué sé, me pregunto eso cómo cae, ¿no? Habrá que verlo también, ¿no? Sí. No, bueno, voy a decir, bueno, claro. Eso depende, porque mucha gente también hace la opción por la FAP. Lo que de hecho te digo es que va a elegir AFAP República, va a elegir el Banco República, va a elegir el Banco Seguro. Eso es como algo que está en
en el ADN uruguayo. Eso es así. Sí, pero hay un una cosa detalle, perdón, porque con esto de que se busca favorecer el régimen privado, de los actores privados y el ahorro individual, se le da más libertad a las AFAPs para hacer inversiones. Es decir, se les sacan, digamos, controles o restricciones para las inversiones. Sí, pero eso no sería tanto el problema, sino que se le da más negocio también a las AFAP privadas. Porque en realidad se cambian algunas normas, por ejemplo, ¿cómo se asignan hoy las personas que no eligen y están obligadas? Hoy van a la de comisión más barata, que es República, ahora irían a los de mejor rentabilidad neta. Bueno, habrá que ver cómo es allí la rentabilidad, la comisión, etcétera, pero es la reivindicación de las AFAP privadas, o sea, era parte de su agenda. Igual que el cambio en el criterio de cómo se regula la comisión. A su vez hay una nueva disposición de cómo se cobra hoy la comisión que se le cobra a los afiliados para administrar, se cobra sobre el aporte. Si viene el aporte, se cobra, y si no viene el aporte, por ejemplo, si tú estás desempleado, en ese mes no se paga comisión. ¿Cómo se plantea cobrar ahora? Sobre el fondo administrado. El fondo existe siempre, entonces tú estás desempleado, vas a pagar comisión. O sea, del dinero que estás juntando para jubilarte, le vas a pagar mientras estás desempleado. A ver, no es que eso no tenga ventajas. Lo que el Frente Amplio entiende que las ventajas que tiene eso no pican respecto a las desventajas que tiene. Entonces, por eso yo te digo que el criterio en este caso es unánime en sentido de entender que nos vamos a ir a un régimen de ahorro individual donde además, lo dato comparte lo que ustedes plantearon y lo que decía Hugo, hay una reiterada mención a que la competencia va a ayudar, a que la competencia va a bajar los precios, cuando es un rubro en el que todos sabemos, como en otros del mundo, que la competencia no rige nada porque la gente a veces ni siquiera sabe que se le cobra una comisión, y yo te lo digo porque estuve ahí. Y eso no quiere decir que uno no trabaje bien o que intente hacer las cosas bien o que obviamente, sobre todo alguien que tiene una responsabilidad estatal, lo haga. Pero la gente mientras está trabajando tiene otros intereses y salvo que le pase algo en su vida activa, no va a recurrir a la seguridad social hasta el día que se tenga que jubilar o hasta que tenga 55, que es más o menos la edad que la gente se empieza a preocupar en Uruguay y va y dice, che, un cálculo jubilatorio, qué poco que es, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento es cuando el sistema tiene que estar diseñado de tal manera para decir, bueno, yo tomo, si tú no tomas las decisiones tienen que ser las que te favorezcan más. Si puedo evitar que te cobren más comisión, tengo que evitarlo. Si estás desempleado, mejor no cobrarte comisión. Pero bueno, lo que nosotros vemos acá es que bajo ese paraguas de mayor competencia, que la competencia claramente nunca ajustó las comisiones, porque directamente hubo primero unos incentivos que no funcionaron y luego una regulación explícita. Hay como también una visión donde en teoría la competencia va a ajustar cosas o va a bajar precios, cosa que está bastante claro que no va a ocurrir. No, en realidad me quedé pensando un poco en esto, en el rol de las instituciones del Estado, ¿no? Y en cómo el Estado a veces causa cierto escosor, parecen, en estas discusiones, ¿no? Porque planteaba Jimena hace un rato el tema de las comisiones. Entonces, ¿cuál era una de las cosas que se planteaba para decir, bueno, fijar la comisión mínima a partir de la comisión de República FAP más un cierto porcentaje? Bueno, hay que tener cuidado de que República FAP, como es la FAP mayoritaria, no actúe de forma dominante y pueda, digamos, arruinar el negocio del resto de las AFAP. Eso se plantea como un problema, más allá de que, curiosamente, en el documento dice, cosa que nunca sucedió en todos estos años. Pero ojo que ahí hay un peligro. Sin embargo, después cuando se plantea el cambio y se plantea este promedio de comisiones, no está planteado de la misma forma la posibilidad de que las otras tres AFAP coludan para fijar el precio de la comisión, ¿no? Entonces, siempre el miedo es al abuso del Estado. Claro, parece ser. Y después, otra cosa que quería plantear, que creo que Hugo había empezado también a reflexionar sobre eso, y que, digamos, desde la UNASPU hay una posición muy crítica desde el inicio con el pilar de ahorro individual. No con la existencia de un pilar de ahorro, pero sí con que tenga carácter individual, con que tenga carácter privado. Tenemos opiniones completamente distintas a esa, y creo que en el diagnóstico muchas de las críticas que nosotros hemos realizado, y que en parte la mencionaba Jimena, de cómo se esperaba que la competencia funcionara, y de hecho no funcionó, porque hasta que no se regularon las comisiones, las AFAP cobraron unas comisiones por administración de los fondos completamente exorbitantes, digamos, a tal punto que, a pesar de reducirse en más de un 100%, ninguno abandonó el negocio. O sea, a pesar de reducirse muy fuertemente las comisiones, siguió siendo un negocio para todos actuar.
Entonces, más allá de que todas esas cuestiones de las comisiones de la competencia, digamos, no se dio, hay que tener presente, por ejemplo, que en realidad el régimen de ahorro individual tiene como dos patas. La etapa de acumulación, que es donde entran las AFAPs, y donde es un negocio claramente, y por eso hay actores privados, y la etapa de desacumulación, que es la etapa en donde cuando la persona se retira, las AFAP trasladan ese ahorro digamos, corresponde trasladarlo a la persona que tiene que contratar una renta vitalicia, que también se concedió como un negocio originalmente, en donde al inicio hubieron actores privados que rápidamente se fueron. ¿Por qué? Porque es un negocio que era deficitario, no rendía. Y de hecho el Banco de Seguro del Estado fue asumiendo pérdidas a lo largo de todos estos años para mantener vivo el régimen de ahorro individual tal como estaba planteado, porque no habían actores privados que les interesara, que les apeteciera el negocio. Y esta es otra pata de la que muchas veces no se habla. ¿Y cuál es la complicación que tiene todo esto? Es que muchas de las discusiones, y creo que la comisión, incluso hablo de los 9 integrantes... Para cobrar están todos, pero después para pagar termina pagando el Estado también. Claro, creo que hay un problema que lo enfrentan incluso los 9 integrantes del oficialismo, y es que no se logra machear, digamos, la lógica de la seguridad social con la lógica empresarial, ¿sí? La lógica de decir, ¿cómo hago para que esto siga siendo un derecho humano? Con la lógica de, si yo, digamos... De hacer negocio. Claro, las empresas tienen que hacer negocio. Hubo una charla, digamos, de la comisión que se dio, en donde quizás, digamos, para las aseguradoras, por ejemplo, que son las que intervienen, tienen una forma muy sencilla de arreglarlo. Lo arreglan a través de una comisión que se le pueda cobrar o un precio que se pueda cargar sobre esa renta, que en definitiva lo termina asumiendo la persona. Y dice, yo esto lo soluciono fácil. Lo que pasa es que es completamente contradictorio con una lógica de un derecho humano. Protección social, claro. Y creo que encontrar soluciones a esto es muy difícil porque esas dos lógicas chocan de frente y no tienen muchos puntos de contacto. Sí, pero aún en eso creo que esa fue de los aportes que nosotros pudimos hacer, porque creo que ellos venían con una idea original, y eso estaba en los primeros borradores de diagnóstico, de que el problema era el monopolio. En realidad se fueron dando, primero porque desde el 2018 ya en los gobiernos del Frente Amplio se empezaron a dar pasos en términos de que esa parte, que es la parte de cobrar, que todavía es chica pero va a crecer mucho, fuera teniendo garantías. Entonces se creó una unidad que se llama unidad provisional para que las aseguradoras tuvieran para invertir en la misma moneda en que pagan la prestación. Se fueron tomando distintos cambios regulatorios desde el Banco Central. Todo eso se obviaba en los documentos. Así como se obviaba, por ejemplo, pedirle al Banco de Seguros cómo invertía el dinero y si había alguna particularidad específica. Entonces eso se fueron dando pasos, y también se llegó a una lógica donde un poco, como dice Gabriel, primero se ignoraban los avances, pero también había como una lógica un poco ciega sobre los desafíos que quedaban. Y entonces ahora en el documento final se solucionan algunas de las cosas que todavía estaban como desafíos, pero en realidad las opciones que se terminan planteando, porque hay también como un callejón sin salida, y eso es parte del tema acá, es que eso tiene una regulación fuerte del central que establece básicamente a la aseguradora cuál es el tope máximo que puede cobrar de comisión, cosa que no se hace en la parte de ahorro. Entonces, como tampoco se han animado a dar ningún paso en ese sentido, por suerte, porque entendemos que ese tiene que ser un negocio regulado, claro, también se fueron dando cuenta que en realidad el negocio privado es acotado. Y eso parece ser un problema, cuando la verdad que en realidad yo no veo el problema. Porque el problema, como siempre dijimos, es que los entes funcionen bien, que estén bien regulados, que sea sustentable. O sea, obviamente nadie quiere que, si esto en definitiva proviene de un ahorro individual, nadie quiere que el Estado le tenga que poner plata. Ahora, que no haya eventualmente competidores, o que para que haya competidores uno tenga que desregular la prima, bueno, entonces como allí no se encontró una solución, y de hecho creo que Hugo también participó, pero yo que participé de esos grupos de discusión anteriores a julio, la parte de ahorro que ya tiene 30 años de existencia, como tú decías, creo que tuvo 30 reuniones, y la parte del seguro, que es el desafío más grande, creo que tuvo 10. Entonces, como ahí no se encontró, se terminan planteando en el documento, es cierto en términos de investigar opciones, pero son opciones que o tienen problemas de diseño graves, o pueden tener problemas legales de implementación, por lo menos para la parte que es de ahorro obligatorio, ¿no? Después se verá el ahorro voluntario. Entonces, la verdad que esa parte, por ejemplo, es una parte que nosotros entendemos que es clave y que está
todavía muy poco desarrollada, incluso en ese documento. Bueno, no sé si querés vos, Lupa, así te dejo como para cerrar, Hugo, si querés, porque habló ahora Gabriel y Jimena, porque ya nos quedamos sin tiempo. No, en realidad eso, transmitir nuestra... Para nosotros ha sido muy difícil el encare de esta etapa porque efectivamente esto ha estado muy lejos de la idea de diálogo social que tiene el PIT-CNT. Claramente nosotros cuestionamos desde el origen esta idea de dar una discusión de carácter técnico, vamos a decir, alejada de lo que son las verdaderas representaciones políticas, que claramente no soy yo, por ejemplo, representando al PIT-CNT. Y efectivamente la cosa arrancó mal desde que se llamó comisión de expertos, ¿no? Porque digo, la propia palabra expertos creo que, no solo porque nosotros no somos expertos y seguramente somos técnicos que nos estamos especializando en esto, en fin, pero sino más bien lo más grave de todo es que da la sensación de que este tiene que ser un tema... Vos igual ponelo en tu currículum, ¿no? Yo lo pongo igual porque para algo me va a ayudar, sin duda. Pero el tema Así es... llegas a los 65. Claro. Y ese cartel sacalo. Yo integré la comisión de expertos. Pero el problema es sobre todo si le damos a entender a la gente que este es un asunto que es tan complejo que lo van a tener que resolver los expertos, como obviamente tienen que resolver los expertos, por ejemplo, que ponemos adentro de la vacuna. Si claramente ahí no vamos a pensar que tengamos que ir a un diálogo social para discutir cómo hay que hacer las vacunas que nos saquen de esta pandemia. Pero en materia de seguridad social, en un tema tan delicado y tan central, es fundamental involucrar a la sociedad. Yo creo que eso todavía no empezó. Es decir, yo digo que esta comisión técnica tuvo un trabajo importante, mejoró la calidad de la discusión en algunos temas. Hoy tenemos información y estudios que no teníamos. Valoremos eso, pero vayamos a partir de ahora y con estos insumos que hemos tenido. Nosotros rechazamos el documento como PIT-CNT, el gobierno o sus representantes lo hicieron, pero más allá de eso, convoquemos un verdadero diálogo social antes de tener una instancia parlamentaria donde los actores sociales podamos ir a discutir nuestras propuestas, justamente, pero de carácter político, y donde el gobierno se haga cargo de sus planteos, ¿verdad? Ya no a través de interlocutores técnicos como en esta comisión, sino que verdaderamente aparezca la visión del gobierno, la visión de los partidos políticos, y podamos buscar ese acuerdo, ¿verdad? Un diálogo social es un espacio de acuerdo donde los actores van a negociar también, van con ideas, pero también a renunciar. Bueno, nos parece que entre este espacio técnico que está terminando y la elaboración de un proyecto de ley que entra al Parlamento, necesariamente falta un verdadero diálogo social que el gobierno debería convocar para efectivamente buscar los consensos necesarios en los temas en los que se pueda avanzar de la reforma y que efectivamente esto no ocurra como en los años 90, que nazca rengo con una parte muy importante de la sociedad que rechace, como ocurrió en aquel momento con algunos cambios paramétricos, con la introducción de la SAFAP, que rechace buena parte de lo que pueda de alguna manera involucrar una mayoría parlamentaria circunstancial, por supuesto legítima, pero quizás circunstancial. Nos parecería deseable encontrar los canales para seguir buscando los acuerdos que evidentemente por ahora no se han logrado. Bueno, muchas gracias Hugo, gracias Gabriel, gracias Jimena por habernos acompañado. Hemos llegado al final de la mesa, no así del programa. Esto, Sole, porque Sole es una especialista en esto, ¿no? en las cuestiones filosóficas del asunto. Esto de invocar expertos para diluir la responsabilidad política es como... Un clásico. Es un Creo que clásico. caracteriza la etapa. Es lo que caracteriza la etapa. Estamos en esa etapa, ¿no? La política sustituida o subrogada por comisiones de expertos, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a mirar en el fondo, adentro de esas comisiones de expertos, tienen mayorías y minorías claras. Pero bueno, es una forma de, sobre todo aquellas cosas que pueden tener un costo político muy alto, ¿no? Que es mejor siempre echarle la culpa a Sócrates, ¿no? Y a la democracia ateniense. Y ahí está. No fuimos nosotros, fue el imperio de la técnica. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Un día, dentro de no tanto tiempo,
te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Es difícil enumerar programas originales de este gobierno, proyectos de desarrollo, proyectos de políticas públicas innovadoras, nuevas, que generen beneficios a unos u otros sectores de la sociedad. Es realmente difícil. Uno no puede, mirándolo con honestidad, siendo ecuánimes, uno no puede decir, este gobierno se caracteriza por haber llevado adelante tal obra, tal proyecto. Nada de eso existe en la agenda de la presidencia de Luis Lacalle Pou desde que asumió en marzo del año pasado. Como mucho podemos decir que gestionó la pandemia de un modo para mí harto discutible y además tremendamente trágico, sobre todo este año, esos 3-4 meses que se caracterizaron por miles de muertos, mientras hablábamos de libertad responsable. Pero más allá de eso, el gobierno se ha caracterizado por un ajuste permanente, el recorte, el ahorro, el ajuste, el recortar en unas y otras dependencias del Estado, en bajar el salario real, en una jactancia incluso del ahorro. Es un gobierno que cuando puede se jacta, dice, hemos ahorrado tantos cientos de millones de dólares, pese a que en este año y medio hemos visto cómo en el Uruguay ha aumentado la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, ha aumentado las dificultades en una enorme cantidad de gente que la está pasando muy mal, como todos sabemos.
Dentro del Parlamento la agenda es muy escasa. La agenda se agotó prácticamente con la ley de urgente consideración que se votó cuando toda la sociedad estaba confinada por ese procedimiento tan exprés, incluyendo una enorme cantidad de leyes o de disposiciones no relacionadas entre sí, que ahora además muchas de ellas están impugnadas y van a ser sometidas a referéndum dentro de pocos meses. Luego de eso, el Parlamento no ha tratado nada más que las leyes presupuestales o las rendiciones de cuentas porque así lo marca la ley, pero no es que ahí haya habido nuevos proyectos innovadores, no. El Parlamento ha tenido como una agenda vacía, salvo para la creación, como ámbito donde se ventila la denuncia, la politiquería, las comisiones investigadoras, la persecución política, pero nunca habíamos llegado al extremo que llegamos esta semana, donde el gobierno decide promover una interpelación a un ministro propio. Decide autointerpelarse, ¿no? El senador Gandini va a interpelar al ministro de Industria Paganini, al que además piden que concurra con el presidente de Antel, pero no con una intención legítima o sea, no con eso, lo que habitualmente supone una interpelación, que hay un miembro interpelante muy crítico que hace preguntas, busca evacuar dudas genuinas, a un interpelado que es un jerarca del Poder Ejecutivo, un ministro, ¿no?, que intenta responder las dudas y que eventualmente puede ser censurado. No, esto no es lo que va a suceder. Lo que vamos a tener es un interpelante y un interpelado que están concertados para hacer un show a dos voces, para en realidad pegarle a una persona que no está, que es la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, expresidenta de Antel, ¿no?, sobre una obra que se hizo en un periodo que ya no existe, que ya pasó, el gobierno anterior. O sea, es todo un show para la prensa. Es un montaje, es una jugarreta. No tiene antecedentes. Lo que tiene antecedentes, por lo que sé, es que eventualmente legisladores díscolos dentro de una coalición o de una mayoría que gobierna, pero legisladores que tienen, digamos, que son como tiros al aire, dicen voy a interpelar a un ministro o a varios ministros para plantear realmente críticas, porque son legisladores que dentro de la bancada pueden tener diferencias, como sucedió con el caso de Eduardo Luz en este periodo, que interpeló a varios ministros por el tema del tren de UPM. Pero nunca se había dado una interpelación así, donde interpelante e interpelado están como es más, no sé si no la van a preparar juntos, el interpelante e interpelado, debe ser una cosa así, están tomando un café y Paganini le va a decir a Gandini, pregúntame esto, dale porque tengo esto para mostrar, ese tipo de coordinación, de falsedad, de deshonestidad, porque hay una cosa como deshonesta en eso, solo para hacer un show mediático, para tratar de hacer escombros en la opinión pública con el tema de la construcción del Antel Arena. Obra que, por otra parte, cuenta con un enorme respaldo de la ciudadanía, ¿sí?, porque la gente está a favor del Antel Arena y lo usa cuando existe la posibilidad de utilizarlo. Pero no, quieren seguir haciendo politiquería con respecto a esa obra, transformar toda la actividad parlamentaria en una discusión sobre las gestiones anteriores, ¿sí?, y esconder que en esta gestión, que es la que les corresponde, no hay proyectos, no hay programas. Todo se trata de acusar y acusar y acusar, de sembrar sospechas, ¿sí?, para llevar adelante un programa de ajuste, de ahorro, de debilitamiento del Estado, de debilitamiento de las empresas públicas, pero además un disciplinamiento. Porque acá a futuro hay una intención de disciplinar a los que vengan. No hagas inversiones públicas, no hagas inversiones en marco de empresas públicas o en políticas sociales, ni planes de emergencia, ni Antel Arena, ni beneficios a personas con discapacidades de buscar que tengan prótesis o de que puedan volver a ver, porque todo lo que vos hagas que beneficie a la sociedad con dineros públicos, vamos a encontrar la forma de acusarlo de corrupción, de malgasto, de desvío, de clientelismo, porque se trata de debilitar al Estado, se trata de debilitar a lo público para favorecer a lo privado. Y está clarísimo para ellos. Espero que también esté claro para vos.
nosotros decimos 3 cosas. A Que ver. tenemos que investigar, diseñar transformaciones y experimentarlas. Estás definiendo al Templo del Futuro, te agradezco. Se abren posibilidades porque en el Uruguay tenemos muy pocos ingenieros para lo que nos está demandando el futuro. No se puede pensar en vida cuando un asesino, por ejemplo, un genocida como Bolsonaro, no está en el cárcel. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso será el uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase el agro, el agro, el agro, el agro. Si bailas bien te daré lo que quieras, lo que pidas, corazones de suicidas o de infantes, Salomé. Lo que quiera yo que sé, un anillo de amatista, la cabeza del Bautista. Si bailas bien, Salomé. Y Salomé lo miraba con sus ojos de jaguar, como queriendo jugar con aquello que mataba. Un címbalo suena y mueve su fascinante cadera y apenas peina la estera el elástico pie breve. Una noche huracanada, un terrible ventisquero, anuncian al prisionero tu melena y tu mirada. Pero baila Salomé ante el sapo del tetrarca, mientras la lujuria marca con una rosa tu pie. Pero baila Salomé, ausente de todo aquello, huracán de su cabello, la desenfrena y no ve.
tristeza en los ojos de pena con que la miró el cautivo y no quiere verlo vivo con su pubis de azucena. Si bailas bien te daré lo que quieras, lo que pidas, corazones de suicidas o de infantes, Salomé. Si bailas bien te daré un anillo de amatista, lo que quieras, yo que sé, la cabeza del Bautista, una canción modernista. Si bailas bien, Salomé. Qué lindo poder recibirte, Andrés Estañaro. ¿Cómo te va? Bien, el agradecido soy yo, obviamente. Gracias por la invitación y además entre tanta gente amiga. Muchas gracias a vos por venir, Andrés. Esta canción Delirios de Salomé, esta es del Bocha Benavides, ¿verdad? Esta la escribió Bocha Benavides con su heterónimo Pedro Agudo. O sea, él usaba como Pessoa, heterónimos. Pedro Agudo, y bueno, yo la musicalicé en portugués en el año 2009. Ah, ¿tenés una versión portuguesa de esto? Tengo, sí. De hecho, acá tengo la letra en portugués que la tenía para mirar por las dudas. Y después la grabé en el 2017 en español ya. Cabe decir que mientras yo grababa la versión en portugués, Numita Moraes grababa una versión en español en ese mismo momento, con música diferente. Y lo supimos después. O sea que hay dos Delirios por Salomé con dos músicas con diferentes. Dos músicas diferentes, sí. Todavía estoy por batirme a duelo con Numa, pero... ¿La escuchaste, la de Numa? No, no la escuché todavía. Estaría bueno para... ¿Cómo resuelven dos artistas, dos músicos, componen una música para una mismo poema y supongo que será súper distinto? Fue distinto, además fue muy simultáneo, o sea, ninguno de los dos sabíamos que le habíamos puesto música, ni tampoco sabíamos que la estábamos grabando al mismo tiempo. Qué bárbaro. De verdad. Andrés, ¿qué tenés previsto, por ejemplo, tocar ahora en los próximos meses, este año que viene, ahora que salimos un poco de la pandemia, que ya hay actividades públicas así? Bien, teatros, hay posibilidades, ya está en vista alguna fecha para el año que viene, pero todavía sin reconfirmar. Por ahora solo videos y alguna actuación, como me llamaron hoy, para una exposición ahí en Las Pioneras, que será el 25 de noviembre. Y bueno, cosas en esa plaza tan bonita que es tan bonita, sí. Está buena. Ahí grabé un video hace poco y sigo haciendo videos hasta fin de año y alguna actuación salpicada hasta que el año que viene sistemáticamente se vuelve a lo presencial. Me parece bárbaro. Andrés, ¿con qué nos vamos a ir? Esta es una canción que se llama Los Muros de la Vergüenza. No, sí, es verdad, se llama Los Muros de la Vergüenza. Para el disco No te acostumbrarás. Que es un tema que hice precisamente para los muros, o sea, los muros de México, de Estados Unidos, el muro de Lima, Perú, el muro de Palestina, el muro de Marruecos, todos los muros esos vergonzosos para la humanidad. Algunos enormes. Yo me acuerdo de un texto que había escrito también Eduardo Galeano sobre el tema. Cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Que no me acuerdo cuánto tenía el muro de Berlín, pero eran unos pocos kilómetros comparado con el muro del Magreb, ahí en Marruecos, que hicieron contra los saharauis, que tiene como 3.000 kilómetros. ¿no? Exactamente. O lo que quisieron, el que quería construir Donald Trump ahí en México, que no sé cuántos miles de kilómetros también. Sí, sí, hay muchos muros y son los muros de la vergüenza para la humanidad. Y los cuales se habla mucho menos, además, ¿verdad? No se habla nada. ¿Verdad? Bueno. Nos vamos entonces con Los Muros de la Vergüenza. Ahí está, que grabé para el disco No te acostumbrarás, que fue quitado, no sacado de este texto justamente el nombre del disco. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Nos vamos con Andrés Estañaro y Los Muros de la Vergüenza.
Entre la tierra y el destierro, entre el horror y la ficción, entre el asfalto citadino y el polvo de la demolición, entre el pesar y la mentira, entre la muerte y el morir, entre la afrenta y la opulencia, entre el despojo y el botín. Se alzan los muros, se alzan los muros, se alzan los muros de la vergüenza, se alzan los muros, se alzan los muros, se alzan los muros de la vergüenza. Dime que no te acostumbrarás, dime que te quitarás la sombra, dime que no dejarás adormecerte, dime que no te acostumbrarás a verlo. Entre el silencio cotidiano y las ventanas fatigadas, entre las fábricas de drones y la noche de la inocencia, entre la ruina y el diseño, arrogancia y segregación, entre la tierra y el destierro, la indiferencia y el dolor. Se alzan los muros, se alzan los muros, se alzan los muros de la vergüenza, se alzan los muros, se alzan los muros, se alzan los muros de la vergüenza. Dime que no te acostumbrarás, dime que te quitarás la sombra, dime que no dejarás adormecerte, dime que no te acostumbrarás.